Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al C3, al Centro Cultural de la Ciencia. Vamos a escuchar una charla del doctor Ernesto Calvo, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Maryland. Amigo de la casa, y va a hablar sobre las redes sociales. El título de la charla es "Las redes sociales tienen patas cortas". Ernesto está dando un curso en la Facultad de Ciencias Exactas sobre análisis de redes sociales aplicado a las disciplinas de ciencias políticas y otras disciplinas. Y bueno, nos pareció muy interesante traerlo a una charla más amplia, con un público más variado, para poder aprovechar su conocimiento. Así que muchas gracias, los dejo con Ernesto. Hola, ¿qué tal? Día hermoso ahí afuera, de primavera. Así que gracias por venir acá en varios sentidos. Y la idea de un lugar como este es acercar a gente de los más diversos ámbitos a la ciencia, y en este caso también a la ciencia política. Y el trabajo con Sadowski también ha tenido ese objetivo, entonces hemos tratado de difundir este esfuerzo, que ha sido tratar de combinar gente que estudia ciencias exactas, computación, Big Data, y combinarlo con gente que hace trabajo en ciencias sociales y que está más interesada en problemas sustantivos de la política, de la antropología, de la sociología. Así que la charla hoy voy a tratar justamente de llevarlo a esa intersección y tratar un tema que para mí ha sido central en los últimos años en política, no solamente en Argentina con el tema de la grieta y de las narrativas en las redes sociales, sino también en Europa con Brexit, la campaña en Francia, en el caso de Estados Unidos, ahora que tenemos a Trump con noticias falsas. Así que bueno, primero quería agradecer mucho este trabajo. Lo estamos haciendo en colaboración con Natalia Arguete, con Antoine Banks, David Carroll, y también bueno, el esfuerzo ahora con la Fundación Sadowski, y gracias al C3 por tenernos aquí. Seguramente muchos han escuchado esta frase de Trump que dice, la pongo en español porque la mandó hoy a la mañana en español, que dice: se puede engañar a todos algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, ¿no? Y en las noticias que estamos viendo en las redes sociales, esta es una de las grandes preguntas. No simplemente por qué la gente está tratando de imponer noticias falsas, sino en particular por qué la gente está tratando de aceptarlas. La frase, por ejemplo, la frase, por supuesto, no fue dicha por Trump, sino por Lincoln. Pero dado que hay tanta noticia falsa en este momento, quizá alguno de ustedes fue a faketrumptweet.com, donde uno puede poner cualquier texto que uno quiera y producir ahí la versión de Trump de ese tweet, y después ponerlo en sus propias páginas de web o hacerlo circular. La pregunta principal no es por qué las noticias falsas están siendo utilizadas. Aquellos que trabajan en política hace mucho saben que incluso Napoleón escribía cartas falsas y las mandaba de vuelta a París cuando estaba en campaña, esperando que iban a ser secuestradas esas cartas por los ingleses y que entonces iban a tratar de actuar en esas cartas. Algunas de ellas decían cosas como, por ejemplo, las amantes que tenían y exageraba el número de amantes. Otras de ellas decían batallas que iba a iniciar, como para asegurarse que los ingleses supuestamente estuvieran tratando de tirar abajo objetivos que a él no le interesaban. Entonces el uso de la mentira en política es histórico, es endémico, y ha tenido objetivos tanto estratégicos en el conflicto militar como también a nivel político. Entonces no es extraño que se trate de utilizar noticias falsas. Lo que es notable es la cantidad de individuos en este momento que aceptan esas noticias como verdaderas y actúan políticamente en eso. Para los que no viven en Estados Unidos, uno de los casos más sonados de estos últimos tiempos fue un supremacista blanco armado hasta los dientes que fue a atacar una pizzería con varios rifles y ametralladoras, porque en esa pizzería supuestamente había un ring de pedofilia que estaba manejado por Hillary Clinton. Llegó a Washington, trató de entrar a la pizzería armado hasta los dientes, los de la pizzería lo vieron venir, llamaron a la policía llegó y ahora lo acaban de condenar, y lo que él dijo fue: actué con información equivocada.
No asumió en ningún momento que estaba delirando o que esto era una conspiración. Lo que él asumió es que la noticia, y usó el término militar de faulty information, que quiere decir no tener información adecuada al actuar en algo que supuestamente era cierto, que es que Hillary Clinton maneja un ring de pedofilia en Washington. Hay un técnico de computación de Hillary Clinton que apareció muerto, que administraba servidores de ¿cómo se llama? Los demócratas que fueron hackeados. Supuestamente había sido parte de los que habían hackeado o está involucrado de algún modo, dicen los conservadores. Y entonces hay toda una teoría conspirativa de cómo Hillary Clinton ha ido matando cierta cantidad de gente para tratar de ocultar lo que había estado haciendo con sus emails. Teorías conspirativas hay infinitas. El tema es por qué algunas prenden socialmente y no lo hacen. Cuanto más alejados estamos del proceso político y menos conocemos ese proceso político, más esos huecos son llenados con información que no tenemos. Y entonces hay un artículo muy interesante que dice por qué creemos cosas que son obviamente falsas, que dice que en verdad para la gran mayoría de los ciudadanos el calentamiento global también es equivalente. Tenemos muy poca información personalmente nosotros de cómo está cambiando, por ejemplo, la temperatura en el planeta, pero asumimos, intermediado por el saber científico, que la temperatura en el planeta está subiendo. Lo que sucede es que hay un amplio consenso sobre esas cosas y aceptamos socialmente, y en verdad en las teorías conspirativas ese consenso no existe, sino que es un consenso que está en disputa. Pero mentiras existen. Cosas que asumimos como ciertas y creemos todos existen y que suponemos que son ciertas, y cosas que pensamos que quizás no son tan ciertas, algunos las defienden y otros no. Yo creo en el calentamiento global, ¿por qué? Porque estoy insertado en una comunidad científica que es la que me provee la evidencia que necesito para saberlo, pero yo nunca hice el cálculo. Entonces, esa verdad que nosotros aceptamos tiene que ver con estar insertos socialmente. ¿Qué pasa si estamos insertos en una comunidad la cual cree fervientemente que hay un ring que está manejando Hillary Clinton que se ocupa de la pedofilia? Y ahí es donde eso que tiene que ver con noticias falsas prende como fuego y circula en las redes sociales. Un caso que fue muy sonado, que hemos trabajado con Natalia aquí, es el de unas protestas justo después de que Trump asume en Estados Unidos. No, Trump gana, que gana la elección. Trump gana la elección, va a hablar a Texas, en Austin, y cuando está hablando en Texas, en Austin, hay una protesta en contra de él y en contra de la elección. Entonces, un republicano que estaba simplemente en su casa, ve afuera todos los colectivos que están ahí y conecta 2 más 2, y dice, los colectivos están acá, estos tienen que haber traído las protestas, y escribe, las protestas no son orgánicos, los demócratas están trayéndolos para en verdad tratar de hacer parecer como que hay protestas contra Trump, y en verdad eso no es cierto. El New York Times va, se fija, y descubre que en verdad todos esos autobuses habían ido para resolver, para una conferencia de Open Table, ¿no? Estaban haciendo software y habían traído mucha gente para esta conferencia que se estaba haciendo. Y cuando el New York Times recoge toda esta evidencia, lo contacta al autor. Entonces, Eric Tucker había puesto este tweet donde decía que las protestas no eran orgánicas, y como reguero de pólvora es tomado por Breitbart, de la derecha, después es retuiteado por Trump y va creciendo, y masivamente es expuesto a una cantidad de gente que está leyendo este tweet sobre las protestas republicanas. Ese tweet tiene acá 14.000 y allá 16.000 retweets, pero fue tomado antes. Eventualmente tuvo cientos de miles de impresiones en distintos medios. Cuando le avisan a Eric Tucker que esos colectivos no estaban ahí, Eric Tucker de pronto dice, no, estimado Twitterverso, me equivoqué, esto no era así, no eran fake protests, lo lamento, lo cual tiene 7 likes y 4 retweets. Entonces, la información falsa entra por todo un circuito que está estructurado, que tiene una red por la cual comunica y empieza a expandirse como reguero de pólvora, y cuando es corregida, eso no circula. Esta persona está inmersa en la misma comunidad, la comunidad que creía que las protestas eran falsas. Cuando dice algo que es consistente con lo que la comunidad creía, se dispara. Y cuando dice algo que no es consistente con lo que la comunidad creía, la comunidad dice, ¡ja! Mira vos. Y se queda callada. Entonces las noticias falsas se propagan por la comunidad que las crea a una velocidad enorme, y una vez que no las creen,
deja de propagarse. Y en la otra comunidad pasa lo mismo. Entonces lo que uno ve es que estas informaciones no es que simplemente son falsas, sino que además se montan en una red de comunicación que las expande porque hay consonancia cognitiva. La gente cree ya antes de empezar lo que se va a decir, y lo que se va a decir entonces simplemente toma una vida propia. Entonces, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero eso requiere que esa gente ya lo crea. La mayoría de nosotros, cuando estamos produciendo material científico, me llega un artículo para evaluar y ese artículo dice 10 cosas que ya sabemos y yo las doy por sentada y paso, no la miro 2 veces. Y hay una que dice que no va de acuerdo a la creencia convencional y ahí yo me enfoco y empiezo a mandar comentarios al editor. Esto no puede estar bien, esto va en contra de lo que uno sabe. Entonces, a nivel de ciencia pasa exactamente lo mismo. Hay cierto saber que no volvemos a cuestionar porque está bien fundamentado, porque está sostenido sobre cosas que ya están validadas por la comunidad. Y hay cosas que llaman la atención en la cual realmente se produce un esfuerzo de producción informativa y de clarificación más interesante. Mismos mecanismos, pero con resultados muy distintos, porque la comunidad de conocimiento busca validar enunciados ciertos y la comunidad política no. Ahí hay una diferencia fundamental y hay que entender por qué. La pregunta fundamental es acá si la gente que está comunicando esta información falsa se da cuenta que está siendo engañada o si esto es realmente un engaño. Porque en la mayoría de los casos lo creen. En la mayoría de los casos es información en la cual los agujeros han sido llenados por algo que ya creían de antemano y entonces las teorías más conspirativas y más absurdas parecieran tener un elemento de validez para esa propia comunidad. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, comunidades muy bien formadas en las redes sociales, ¿no? Y uno tiene, por ejemplo, esto que es con el tarifazo, y tiene a la oposición en azul, y tiene al gobierno en amarillo, y uno ve que las comunidades que vemos en las redes sociales constituyen una burbuja, que no se hablan entre sí, y que validan narrativas que son absolutamente distintos, nos dice que cosas que cree esa comunidad se propagan a mucha velocidad, y lo que no creen se propaga mucho más despacio. La pregunta no es por qué se propaga la mentira simplemente, sino por qué se propagan las creencias que estas comunidades tienen. Déjenme ponerle algunos ejemplos que son para mí interesantes y que van a estar a la base de lo que sabemos sobre las noticias falsas en las redes sociales hoy en día. Primero, sabemos que cuando una noticia es verdadera y, por ejemplo, se dedica a temas de ciencia, la velocidad a la cual se propaga es igual que la de las mentiras. Las mentiras no se propagan ni más rápido ni más lento que los enunciados ciertos o validados de la ciencia, sino que lo hacen exactamente a la misma velocidad. También sabemos que los enunciados que son científicos y las teorías conspirativas tienen una homogeneidad en su distribución que es similar a la de la ciencia. Pero lo que sí es interesante es que sabemos que las noticias falsas se comunican mucho más rápido dentro de la comunidad y quedan atrapadas en esa comunidad. Las de ciencia, cuando veíamos oposición y gobierno, cruzan y van y vuelven. En cambio, las que son falsas, como mentiras falsas, que son fake news, se propagan rapidísimo, como las de ciencia, en una comunidad, pero no pueden saltar a la otra. Porque dependen de una cantidad de cosas que sabemos sobre esa comunidad que la otra comunidad no acepta. En cambio, en ciencia formamos consensos que son mucho más amplios y que son interesantes porque estamos dispuestos a revisar nuestras creencias previas y si algo se demuestra como siendo válido, estamos dispuestos a aceptarlo y eliminar la preferencia que teníamos antes. A la base del problema de las noticias falsas, lo que hay es la incapacidad que tenemos para aceptar cosas que no coinciden ya con nuestros prejuicios. Cosas que no se corresponden con lo que creemos del mundo producen malestar. Eso es cierto en todos los ámbitos. Si somos científicos produce malestar, pero eso es un incentivo para averiguar qué es cierto, para invertir más en ciencias, para producir resultados que son más válidos, que tienen mayor validez intelectual. En política eso no es exactamente así. Entonces un experimento muy lindo por el cual podemos empezar es el siguiente. ¿Cuál de estas dos imágenes tiene más gente? ¿Cuántos dicen que la de la izquierda? ¿Cuántos dicen que esta?
2 allá. ¿Cuántos no saben? 3. ¿Cuántos no saben no contesta? Ok. O sea que en principio parecería que esta tiene más gente para la mayoría de la gente y que esta tiene menos gente para la mayoría de la gente. Y algunos piensan que no. ¿Sí? Esta fue la inauguración de Obama y esta fue la inauguración de Trump. Trump apenas fue elegido, hizo la inauguración, dijo fue la inauguración más grande de la historia. Nunca hubo una inauguración con más gente que la mía. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué piensan los republicanos sobre eso? Y los demócratas. Entonces se les preguntó, en un experimento, les pusieron las dos fotos y les dijeron, ¿cuál usted cree que es la inauguración de Trump? Y la mayor parte de la gente dijo, creo que es esta. Y la mayoría de los republicanos dijeron, perdón, de Trump, y la mayoría de los republicanos dijeron, creo que es esta. Y la mayoría de los demócratas dijeron, es esta. ¿Sí? Pero más interesante, después, les preguntaron, les dijeron, esta es la inauguración de Obama, esta es la inauguración de Trump, ¿no? Están dados vuelta ahí. ¿Cuál tiene más gente? Cuando la gente le decía cuál es la inauguración de quién, los votantes de Trump, un 40% decía que la que tenía más gente era de él. ¿Sí? Y los demócratas decían solamente un 20%, pero había gente que pensaba que tenía más gente la otra inauguración. Y de los votantes, perdón, de los independientes y los de Clinton, solamente un 10%. ¿Sí? Pero la segunda fue mucho más interesante. Le dijeron cuál era la inauguración de Trump y cuál de Obama y le preguntaban cuál era más gente. Y cuando le preguntaban de ese modo, hay un 15% de los republicanos que ven más gente aquí. Notan que la foto que yo puse al principio es un poquito más engañosa, pues está más cerca. Cuando nos alejamos es más dramático, más difícil hacerlo. La pregunta que nos vuelve locos a todos es, esa gente que está diciendo que hay más gente en la inauguración esa, ¿está mintiendo o ve más gente? ¿Sí? El cuento de Brecht, que es súper interesante, quizás lo han visto, la obra en la cual torturan a una persona y le dicen cuántos dedos ve, y él dice 4 dedos, y lo golpean, dice hay 3. Entonces lo torturan, le dicen ¿cuántos dedos ve? Hay 4, y lo golpean, le dicen 3. Al último él dice, lo más terrible es que yo veía 3. Al final yo veía 3. ¿Por qué? Por el deseo intenso de poder evitar la tortura. No solamente él sabe que tiene que decir 3, pero sigue diciendo 4 por militancia. Él ve la información de distinto modo. Entonces, cuando uno ve esto y piensa que acá hay más gente, en verdad hay una parte en la cual el republicano que está viendo eso está intensamente mirando esa foto y ve que se multiplican los panes. Ve más gente en la foto de la izquierda. Y otra parte, que eso es fake news, lo hace por sí mismo. Porque la otra opción es, vos me lo estás preguntando porque sabés que hay menos gente. ¿Sabes qué? Toma, hay más gente. ¿Sí? Porque el fake news no es simplemente pensar que lo que estás diciendo es mentira. Es saber que lo decís esperando que el otro sienta la violación profunda de que vos estás mirando lo mismo y le estás diciendo, no, el poder es este y acá hay más gente. Cuando Trump dice ahí hay más gente, para los demócratas es de una profunda violencia. Porque lo que se está diciendo no es simplemente ahí hay más gente, le está diciendo también y tengo el poder atrás para demostrarte que si no estás de acuerdo con eso, no me importa. Por eso el fake news no es noticia falsa. Hay una diferencia entre tener una noticia falsa y ejercer el poder con la posverdad. Cuando se habla de la posverdad, el tema de la posverdad no es la mentira, es el ejercicio del poder. Es el hecho de decirte a la cara algo que vos podés ver de 1000 formas como equivocado y que sin embargo te es impuesto porque saben que te sube la adrenalina y te puede dar un ataque cardíaco y te va a hacer sentir mal. Entonces el origen del fake news, y por eso se lo asocia con el nazismo, con Goebbels, y por eso se lo asocia con el periodo 1850-1860 en Estados Unidos.
es que hay una imposición profunda en la cual todo lo que uno cree es violentado. Aún así, en política, todo el tiempo tenemos un problema que es saber qué es lo que es cierto. No es solamente el acto de ser violentado, decir cosas que son falsas. Había un programa muy lindo que se llama Brain Games en National Geographic, que todavía lo están dando, que quizá algunos vieron. Este episodio fue uno de los primeros, que a mí siempre me encantó. Y en este episodio mostraban esto, ¿no? Entonces decían, ¿qué color? Y esto, por supuesto, uno sabe de movida que es un engaño pichanga, ¿no? Entonces, ¿cuál color es el de arriba? ¿Cuál color es el de abajo? Entonces, todos miran y dicen, el de arriba, más oscuro. Gris oscuro, gris claro. Y entonces, como un buen mago, siempre, ¿no? En el programa también lo hacían, tapan el medio y es el mismo color, ¿no? Y entonces lo vuelven atrás y son distintos, y lo vuelve al medio y es el mismo, y lo vuelvo atrás y el cerebro nunca se ajusta. Y el cerebro no se ajusta porque tenemos años de entrenamiento, y lo que dicen en el programa es, nosotros estamos entrenados para entender que esto que está acá significa que el sol está arriba. Si el sol está arriba, esto es sombra, o sea que esto recibe más luz que esto. El cerebro automáticamente ajusta y sabe que si ambos son del mismo color, pero este tiene más luz, quiere decir que este es más oscuro. Y como este es más oscuro, entonces automáticamente nuestro cerebro transforma el color de abajo en un color más claro. Cuando yo vi esto, me acordaba, porque en política tenemos un problema similar, me acordaba de Jurassic Park, el espejo, ¿no? Las cosas que usted ve están más cerca que lo que usted espera, que viene el dinosaurio corriendo atrás y se ve en el espejo. Entonces pensaba, en política tenemos un problema muy parecido, que se llama asimilación y contraste, ¿no? Y el problema que hay en ciencia política, que tiene que ver con noticias falsas, es el siguiente. Esto es de 0 a 10, izquierda y derecha. ¿Dónde me ubico yo? Entonces le preguntaba a la gente, una escala de 0 a 10 donde 0 es izquierda y 10 es derecha. Usted, cuando se piensa a sí mismo, ¿en qué lugar se ubicaría? O sea, la gente se pone en el 0, en el 1, ¿no? ¿Son tímidos acá? ¿O cuántos de ustedes estarían en el 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 10? Bueno, entonces la gente se pone acá en este espacio y después le preguntamos, ¿dónde está el partido político? Entonces dicen, bueno, le decimos el peronismo, por ejemplo, o le decimos los republicanos, o esto lo hemos hecho en todos los países. Tenemos data de cerca de 80 países, en 20 países hemos estimado muy extensamente asimilación y contraste, que se llama esto. Entonces le preguntamos si la gente que vota al FPV en Argentina, en el 2007, los que están en el 0 ven al FPV en un 2, o sea que los que están a la izquierda lo ven al partido de la izquierda. Y los que están a la derecha ven al partido en un 9, o sea que lo ven a la derecha. Esto se llama asimilación. Yo voto por un partido y por tanto empujo su posición en el espacio cerca mía. Entonces, si yo soy de derecha, veo al FPV a la derecha. Si soy de la izquierda, veo al FPV a la izquierda. Yo hacía el chiste porque el radicalismo, si yo estaba a la derecha, lo veía a la izquierda, y si estaba a la izquierda, lo veía a la derecha. Lo más lejos de mí posible. Esto era el 2007, el radicalismo estaba en el piso en ese momento. Entonces, la pregunta era, bueno, esto que se llama asimilación, ¿no? ¿Qué pasa cuando no lo voto? Y cuando no lo voto se produce contraste. Yo veo el partido más lejos de donde yo estoy, como le pasa al radicalismo, entonces si estoy en 10, lo veo en 3. Y si estoy en 0, lo veo en 5 y pico. ¿Sí? Entonces, lo que hay acá es un efecto, lo podemos estimar esto como si fuera un lente delgado, en el cual lo que tratamos de ver es qué hacemos con esto como para ver la posición del partido. Yo dije, ya sé, le ponemos anteojos. ¿No? Esto es un problema de óptica. Entonces agarramos y armamos un modelito que le pone la línea, y la línea está ubicada en el punto focal. Entonces vemos al partido en el lugar donde se tendría que ver si le ponemos anteojos. El problema es que el lugar donde estaba con anteojos, si lo votaron o si no lo votaron, era distinto. Así que no eran solo los anteojos. Entonces podemos estimar dónde está acá, pero este lente está cambiando. La pregunta es ¿por qué está cambiando? Y porque si yo, por ejemplo, leo el diario, la posición del partido cambia y la asimilación y el contraste también. Esto es asimilación, aquello es contraste. Si yo estoy, por ejemplo, leyendo La Nación, los que leen La Nación ven al FPV cuando lo votaron más a la derecha. Y los que leen La Nación ven el contraste mayor y empujan al FPV más a la izquierda. ¿Ven la diferencia?
Eso quiere decir que asimilados y contrastados son distintos cuando están más informados, menos informados, leen un diario, etc. Podemos meter en la ecuación abajo cosas que afectan la información y ver cómo cambia el lente. Y lo que sabemos es que cuando agregamos información, la posición del partido cambia, pero también cambia cuán cerca lo veo o cuán lejos lo veo. ¿Sí? Por eso, en este momento que el FPV está con una imagen muy alta, para el 2007, era como un espejo muy cóncavo, y entonces el FPV estaba todo el tiempo al lado mío. Yo estaba en 7, el partido estaba al lado mío. Yo estaba en 2, el partido estaba al lado mío. ¿Sí? Y en cambio, si yo no estaba en ese momento, estaba en otro lado. Se dice a veces que el peronismo está en todas partes. Eso no es exactamente así. No es que es un partido, como se llama, cachol, que tiene para todos los gustos. En este caso no es que el partido se está moviendo de un lugar a otro y captura a todos los votantes. Es que no importa dónde el votante se ponga, el partido está al lado. Es un efecto psicológico. ¿Esto pasa en todos los partidos lo mismo? ¿O los votantes de todos los partidos les ven las cosas de la misma forma? Esto pasa en todos los partidos. Esto pasa en 80 partidos que hemos medido con asimilación y contraste, con la diferencia, esto está muy medido, con la diferencia que los partidos varían en cuán asimilados o contrastados están. Esto es el FPV, esto es el FPV para todos y este es el PRO para todos. ¿Qué es lo que notan con el PRO? ¿Asimilación más grande o más chico? Más chico. O sea que si yo me alejo, me muevo y el partido se mueve un poquito conmigo, pero se mueve bastante menos. ¿Y contrastados? Más grande. Los partidos difieren en cuán asimilados o contrastados están. Partidos con una imagen positiva muy alta o con ciertos elementos institucionales que le agregan valor a la etiqueta generan mucha asimilación. Y partidos en los cuales hay mucha grieta, mucha polarización, etc., generan más contraste. Y cuando yo, por ejemplo, veo el FPV o el PRO y lo comparo, por ejemplo, con... Ahora voy a volver, pero lo comparo con... Ah, pensé que lo había puesto acá nomás. Después se los muestro. Porque puse a los republicanos. Cuando lo comparo con los republicanos, van a notar en los republicanos que los republicanos tienen un contraste enorme y una asimilación relativamente modesta. ¿Por qué? Y porque la grieta en Argentina es un poroto comparada con la de Estados Unidos. Contraste en Estados Unidos domina la política mucho más radicalmente que lo hace en Argentina. ¿Eso qué quiere decir? La forma en que los votantes están procesando información en Argentina, a pesar de la grieta, es más benévola, para decirlo de ese modo, que en Estados Unidos. ¿No hay una relación con el bipartidismo y eso? No exactamente. El bipartidismo era como el modelo de moderación en los 40, 50, 60, 70 y el modelo de crispación y quilombo actualmente. Algo pasó en el mundo por el cual todos los que estudiamos políticas y aprendimos ciencia política usando institucionalismo de los 50 y 60, pensábamos a Estados Unidos como un lugar con partidos moderados, en el centro, que cruzaban de lado a lado y que hablaban, y de pronto ahora son el diablo y el demonio. ¿No? Ahora muestro algunas cosas de por qué eso ocurre. Pero entonces piensen que lo mismo que estábamos viendo acá respecto de estas imágenes, estas distorsiones visuales, son también los huecos informativos que tenemos que llenar en la política. Nadie nos dice dónde se ubica el peronismo, o dónde se ubica el PRO, o dónde se ubica el FPV en el espacio ideológico. Necesitamos sombras, como en el dibujo primero, y esas sombras que están viniendo son sombras informativas que vienen de muchos lugares. Y cuando manipulamos esa información, asimilación y contraste cambian y la posición de los partidos cambia. Y ustedes pueden elegir, por ejemplo, qué cosas creen que van a hacer que el lento sea mucho más convexo, que el partido esté más cerca mío. ¿Qué cosas podrían hacer que un partido se mueva hacia donde yo estoy, no importa dónde yo estoy? ¿Cómo? Que sea más difusa. ¿Su posición? Claro, pero ahí lo estamos pensando desde el partido. El partido cambia de posición. Pero imaginemos que el partido está en el mismo lugar y yo estoy en el mismo lugar. ¿Qué haría que el partido, aunque yo estoy en el mismo lugar y está en el mismo lugar, algo cambie la información que me trae el partido hacia donde estoy? Creencias intensas, mejoras en la economía. Claro, en cosas que no son necesariamente políticas y de policy. Por ejemplo, un partido sale y dice la selección es mi equipo. Ningún contenido ni ideología, ¿no? Sale alguien, vieron que los políticos siguen todos a la selección nacional.
Entonces siguen todos a la selección nacional porque asumen que la gente lo ve y dice que buen partido. Y si asumen que es un buen partido, entonces no solamente sube el valor de la etiqueta, sino que el partido mágicamente se acerca al espacio ideológico. Lo loco no es que el partido lo crea, lo loco es que pasa. Que yo mido a los votantes y los votantes ven que el partido, después de que yo hago ese tipo de intervenciones, se acerca. ¿Sí? Es como cuando viene alguien que nosotros detestamos y dice, che, qué bueno eso que hiciste el otro día, la verdad que me quedé pensando, y automáticamente no es tan malo el muchacho. ¿No? En política estamos todo el tiempo viendo esto y los partidos además capitalizan en eso, lo usan a su favor. Entonces nosotros dijimos, bueno, si tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo que se está haciendo mucho en política. En política estamos trabajando mucho con tratar de manipular la información que la gente recibe. Entonces, por ejemplo, dividimos acá toda la gente en 3 grupos. Y a uno le damos un tweet, y a otro le damos otro tweet, y a otro no le damos nada. ¿No? Entonces, también tenemos el caso en que le damos a uno una cosa, a otro otra cosa, y a otro un placebo. La pastillita que no funciona. Y entonces vemos, al introducir esta información, qué pasa. Entonces, por ejemplo, agarramos a todos en la encuesta y un tercio recibió este tweet de Hillary Clinton donde dice Donald Trump, ¿no? Agresivamente, le falta el respeto a más de la mitad de la población en este país. Este es el comentario después de que dijo que acosaba sexualmente a las mujeres, para decirlo de este modo. Entonces sale Hillary Clinton y dice esto y pone esa foto de Trump, que es además una foto como muy intensa, ¿no? Y la gente es muy receptiva a estas imágenes. De hecho, un estudio que se hizo para medir la violencia policial y la sensación de seguridad pasaba una encuesta y en el medio de la encuesta le mostraban una foto de un policía y después seguían la encuesta y le preguntaban cuán seguro se sentían. ¿La diferencia cuál era? ¿Qué piensan que fue el tratamiento ahí? ¿La foto cómo era? ¿Cómo era la foto? Era una foto de un policía parado así, con el sombrero de policía y el traje de policía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué puedo hacer para manipular la información? La cara de policía. La cara de policía. ¿Qué puedo haber hecho en Estados Unidos? Negro. ¿Qué creen que pasó cuando puse la foto negra antes de preguntar sobre seguridad? La percepción de seguridad bajó. ¿Eso qué quiere decir? Los sesgos implícitos en general los manipulamos así. Agregamos información. La gente ve una información, pero no sabe que está dirigida a forzarlos a pensar de una forma. Lo que estamos haciendo es tratando que ellos sean primados y entonces vean el fenómeno y siguen contestando y no se dan cuenta. Ahora estamos haciendo un experimento similar que no puedo contar porque si hay alguien acá quizá lo va a ver. Lo estamos primando a gente con las votaciones de un modo, los primamos de otro. Y entonces, en función de eso, la gente no se da cuenta, sino que asume esta información y con eso cambia de posición política y podemos medir cuánto los sesgos implícitos están afectándolo. Entonces, acá le pusimos esa de Trump y esta, perdón, aquella de Hillary. Y acá le pusimos una que puso Trump, que dice Hillary Clinton, ¿no? Con el término. Noten que esto que está usándose, hay muchos en Argentina que no saben que los 3 paréntesis que se están usando, lo están usando grupos neonazis. Y que esa especie de ranita que anda dando vuelta, que yo vi algunos posts en Argentina que también la reproducen, que piensan es simpática, es en verdad una ranita de grupos neonazis que es para identificarse a estos grupos que están muy activos en este momento en Estados Unidos. Pero bueno, este tipo de corchetes sobre Crook Hillary Clinton son un guiño en verdad a la gente de Braver News que usa los 3 asteriscos para significar enemigos y está... digamos, es una señal interna. Pero acá está diciendo Crook Hillary Clinton, ¿no? La tramposa o engañosa o la... no sé cómo más, esto es cuando alguien estafa, ¿no? La estafadora de Hillary Clinton creó este problema y lo sabe. Y entonces dice que aceptó 12 millones de dólares de Marruecos, un país que su Departamento de Estado llama corrupto. Entonces noten que acá no hay nada de política pública. Esto no debería moverme a la izquierda ni a la derecha. Nada de esto me dice que yo soy más progresista o soy más conservador, que yo soy más cercano al peronismo, al PRO o cualquier cosa. Porque eso no nos interesaba. Si hubiéramos puesto contenido, como por ejemplo cosas que tienen que ver con los inmigrantes, entonces la gente cambia de posición porque el espacio ideológico cambió. Yo puedo estar más a la izquierda o a la derecha en el tema inmigrantes. Acá no queríamos eso. Acá lo único que queremos hacer es darle a la gente algo que les dice, los estoy insultando. ¿Cómo perciben ustedes la política aquí? ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que pasó cuando hacemos esto en el espacio ideológico? Les pregunto dónde están ustedes, y le pregunto después dónde está Hillary, y le pregunto dónde está Trump. ¿Qué creen que pasa si yo los expongo al tweet?
demócratas nos aleja de Trump y si somos de ahí de la derecha nos alejará, pero menos de... Eso exactamente lo que queremos testear es si genera contraste. Si cuando yo les agrego algo, esté insultando al otro y pongo algo que muestra que es una persona que yo veo esa cara y digo, no, de buenos amigos no es. Entonces eso empuja o no en el espacio. Entonces lo que hicimos es, agregamos esa información y vemos cuánta polarización hay. La mayoría de la gente piensa que la polarización tiene que ver con partido se mueve a la izquierda o a la derecha. Y eso pocas veces es cierto. En general la polarización quiere ver que el partido, yo lo percibo más a la izquierda o a la derecha y en ese sentido se alejan entre sí. Lo interesante es que, como vos decías, uno hubiera esperado a los demócratas empujando a Trump y los republicanos empujando a Hillary. Contraste dominando porque estamos mostrándole cosas negativas. Pero lo que encontramos es que en realidad ambos tweets están empujando a los grupos del mismo modo. Y eso quiere decir que ver el tweet ya activaba a la gente negativamente. Cuando veían el tweet automáticamente estaban enojados y en el momento de estar enojados todos se van a la mierda. Vos te vas para allá y vos te vas para allá. No era solamente con uno. La campaña negativa no solamente afectaba al grupo que yo no quiero, estaba afectando a los dos grupos, los empujaba a ambos en ambas direcciones. Eso es las ventajas de los experimentos. Se dicen cosas que van en contra de tu prejuicio. Y dado que no somos noticias falsas, decimos, mira vos, interesante. ¿Y eso lo ves cuando es el otro el que dice algo malo de las personas que vos seguís? ¿Pero si es algún tercero el que dice algo malo de las personas que vos seguís? Buena pregunta. Por eso hicimos otro experimento. ¿Estoy spoileando la charla? No, está perfecto. Es justamente lo que estamos haciendo. Decimos, interesante. Bueno, en verdad todo esto que estamos diciendo de las noticias falsas está generando un fenómeno interesante en Twitter que podemos charlar después, que es que la gente sabe que hay noticias falsas y está cada vez más consciente de eso, entonces está empezando a ser más reticente a retuitear todas cosas que tienen noticias, porque no están seguros y ya hay amigos que le dijeron, che macho, ¿eso pusiste? No. ¿No? Así que estamos viendo un poco de cura informativa en las redes.